Tejiendo la voz, el amor, la armonía, la conciencia y la inspiración se pueden tejer con palabras. Yo soy Alejandra Escobar y en este espacio quiero darle voz a mi alma a través de conversaciones auténticas que nos acompañen en la búsqueda de la verdad y nos regalen reflexiones profundas y significativas hiladas por la experiencia, la sinceridad y el amor. Hola, bienvenidos a Tejiendo la Voz. En esta oportunidad vamos a tener una historia de la maternidad, de la vida, de los regalos y también de todos los retos que se cruzan en el camino cuando nos convertimos en madres y la forma tan bonita, Nati, como has recibido esos regalos y los has transformado también en regalos para darles a los demás. Y eso me ha parecido muy bonito, muy mágico y por eso agradecerte que hoy estés acá compartiéndonos también cómo ha sido esta historia y cómo has transcurrido estos años de vivencia para formar hoy tantos sueños que se hacen realidad y que también ayudan a impactar la vida de las personas. Así que muy bienvenida, Nati. Ale, tan linda, mil gracias y me encanta. Ese es mi tema favorito, junto con la muerte, la maternidad me constituye, yo creo que desde niña, entonces estoy feliz de contarles cosas que normalmente no, pues me dejo para mí o para mis amigas, entonces gracias por amplificarlas. Qué bonito, qué alegría. Y mira, Nati, que eso que dices es muy bonito porque normalmente eso es lo que nos pasa con las historias de vida. Nos dejamos para la familia, para las personas más cercanas y no nos damos cuenta del poder que pueden tener esas palabras y esas historias en esa capacidad de ser inspiradoras para los otros y cómo pueden encender esos corazones y esas vidas. Entonces, gracias por hoy estar acá. Natalie Cañas, mamá, ¿cierto? De Martín y de Vicente, De Martín ¿cierto? y de Vicente. Y también creadora de Tintea, ya ella ahorita nos va a contar un poquito más de eso. Pero como dices, vamos también como a adentrarnos como en el tema. Y hay una pregunta que siempre les hago a los invitados y es, si tu vida fuera un tejido, ¿cuáles han sido esos hilos que han tejido tu historia y cómo han trenzado hoy tu maternidad, lo que ha sido tu maternidad? Ale, mira, yo estoy tejiendo mi maternidad hace 17 años. Justo este mes, Martín cumplió 17 años. Y yo siento que han sido hilos como de valentía. Con mis dos maternidades, no solamente con la de Vicente, porque a mis 22 años, mis amigas que quedaban en embarazo tomaban otras decisiones, ¿cierto? Nos encontramos varias diciendo como estoy en embarazo y otras diciendo no, yo acabo de abortar, ¿cierto? Entonces a esa edad decirle sí a la vida de Martín fue muy valiente porque incluso estaba terminando la universidad. Y 7 años después, 10 años después, 10 años después, decirle sí a la vida de Vicente también fue como un hilo de valentía, porque también una de las como propuestas más a la mano que tenían todos los médicos por protocolo era como en cualquier momento puede suspender la vida de Vicente y también escogimos que viniera al mundo. Entonces, si tú me preguntas, creo que para mí la maternidad ha sido tejida con valentía. Nati, ¿quién era Natalie Cañas antes de convertirte en mamá? ¿Cómo fue ese hogar? ¿Cómo fue recibir esa noticia de Martín a los 22 años? ¿En qué andabas? ¿Qué estudiabas? ¿Cómo era ese mundo que te rodeaba? Pues yo era una niña. A los 22 años era una niña. Yo creo Sí. que em, llegué de Londres y quedé embarazada de una pues empecé la U, pues los semestres que me faltaban dos en embarazo y como que los profes me decían como no, no puede ser. Eso es una panza de un bebé. Y yo sí, estoy Mm, embarazada. Como que no lo podían creer porque la verdad, pues estaba muy pequeñita, yo siento que bueno, quizás no tanto para decir que era un embarazo adolescente, pero estaba como graduándome de la ujú, adolescencia. sí. Mi juventud fue maternar. Ujú. Entonces esa era Natalie. En ese momento, digamos que Martín llegó en unas circunstancias muy
particulares. Yo acababa de llegar de Londres porque mi papá estaba viviendo una quiebra económica tremenda, me llamó en plena crisis de salud mental y me dijo, si no vienes no puedo, tenemos que hacer esto Él juntos. estaba allá, en Londres. Él estaba acá en Colombia y me Ok. pidió que me regresara porque Ok. necesitaba a la familia junta para como volver a A echar para reconstruirse. adelante. Entonces me regresé y vivíamos en la casa de mi abuela y 5 meses no le dije a nadie que estaba embarazada, o sea, a nadie, porque necesitaba como que se reconstruyera un poquitito mi familia. Era muy difícil en la casa de la abuela decir estoy embarazada, en la casa de Claro, los papás, ¿cierto? Ni siquiera tenía mi claro. propia casa, o sea, era en Ajá. la casa de la abuela. Entonces Más la apenas, circunstancia. no, o sea, era todo muy dramático, pero sabes que yo ya no lo, la verdad, yo no lo viví con drama. Yo siempre supe que Martín era como ese rayito de esperanza que mi papá necesitaba para continuar. Y cuando por fin como que, bueno, nos fuimos de la casa de los abuelos, creo que lo primero que hice después de desempacar es como, hola, estoy embarazada. Eso como que estoy embarazada y tenía 5 meses, o sea, 5. estaba como Y que nace en sin, 4 meses. sí, ¿no? Y ahí mismo como que, ¡pum! La barriga, Ahí sí. mismo sí salió porque pues antes de eso nos escondimos muy bien Martín y yo. Entonces, bueno, mi papá al principio obviamente como que fue difícil y mi mamá como amasar eso, además porque digamos que yo siempre había sido una niña muy buena, o sea, no se esperaban que ni siquiera me fuera de la casa, ni que tuviera un embarazo antes de casarme, o sea, no, o sea, es como que, pero sí, ¿en qué momento? Yo creo que mis amigos de la universidad, de todos esperaban menos que yo fuera a estar embarazada antes de graduarme. Ujú. O sea, era como una noticia muy inesperada, pero yo siento que en mi corazón yo sí siempre deseaba la maternidad, por eso ni me puse triste, ni me deprimí, ni siquiera dudé un minuto en si Martín tenía que venir a la vida o no, solamente esperé como que se empezara a reconstruir como el espacio que él iba a ocupar. Y bueno, Martín nació en la casa de mis papás. El primer año estuvimos ahí y creo que lo que me regaló Martín en ese momento es como que a los 22 y saliendo de la universidad, como que es el momento de entrar a la Te adultez. alcanzaste a graduar. Sí, me gradué ya después con Martín porque entonces hice la práctica. Ujú. O sea, Martín nació en noviembre, en febrero se terminaba mi licencia de maternidad y en febrero 7 ya estaba trabajando. Impresionante, era como en el éxito, que ahí Cuando fue nos donde nos reencontramos, conocimos, sí. sí. Entonces ahí como que yo siento como que el camino de Martín fue súper trazado así y siempre me sostuvo la labor, el empleo. O sea, Martín nunca le faltó nada y a partir de su nacimiento las cosas empezaron a surgir muy bonito en nuestra casa, así como las cosas que nos gustan a ti y a mí. Ese día mi papá se ganó un chance, pues como que el día de nacimiento de Martín, y yo dije, claro, es que este niño trae como todas las certezas, ¿cierto? Ujú. Como las certezas que necesitaba mi papá y que necesitaba yo, y lo que a mí me dio fue reconectarme nuevamente con la infancia, porque en vez de crecer, me puse a jugar con carritos, ¿cierto? Como que en vez de estar una mujer adulta, no sé, así, o una joven rumbera y Ajá, no, yo lo que hice fue conectarme nuevamente con esa infancia que me traía Martín y con la propia, porque la maternidad siempre claro. nos conecta con nuestra niña interior. Entonces, bueno, al tiempo nos fuimos de la casa materna y paterna, estuve un tiempo con el papá de Martín, pero quisiera decir como de la infancia de mi hijo mayor, que el tiempo que estuvimos solos, cuando por fin me separé de su papá, fue como de los tiempos más felices de nuestra vida. Él y yo lo recordamos como la maternidad más creativa y el tiempo más divertido porque éramos como dos personas libres por fin de Ujú. los papás y de mi pareja, haciendo lo que nos Haciendo hubiera, las cosas lo que como nos daba la querían. gana. Ajá. Entonces recorríamos la ciudad, íbamos a teatro, nos inventábamos planes. ¿Cuántos años tenía Martín ahí? 5, pasamos Súper. delicioso, o sea, pasamos espectacular. Y cuando a veces nos sentamos a conversar, ya él ya mucho más grande, ya conversa como
un preadulto, dice como, mami, ¿cómo pasamos de buenos solos? No porque ahora no le guste mi familia, sino porque de verdad pasamos tan rico. Y este puede ser también como un mensajito que pueda estar esperando alguna mamá que esté en un momento difícil con su pareja y que piense que puede ser muy difícil emprender la maternidad sola. Sí es muy duro, pero pues obviamente mis papás como que me rodearon inmediatamente y me permitieron experimentar todo lo que siempre había querido experimentar en mi vida. Yo creo que esos 2 años que estuve sin mi esposo, sin mi actual esposo y solamente con Martín fueron como los más auténticos para mí, porque hicimos lo que nos dio la gana. O sea, era una Te casa de la todos menos de gozaste adultos. total. O sea, de verdad las reglas eran como de dos niños chiquitos pasando bueno. Entonces pasamos delicioso. Y eso trajo Martín a mi vida, la infancia, la libertad, la autenticidad y los cuentos. Ujú. Porque con Ahí Martín empecé llegaron. a leer, claro, empezamos a leer nuestros autores favoritos que desde ese momento se convirtieron como en parte constitutiva de nuestro hogar. Y los libros de Martín son los que ahora leemos con Vicente, porque además Martín siempre fue muy cuidadoso, ya Vicente les ha dejado a todos sus huellas, pero los heredó muy, muy bien tenidos, muy bien leídos, muy bien, bueno, todo lo que heredó Martina Vicente de la literatura. Entonces pasaron esos 2 años, ahí ya conociste a tu actual esposo y entonces ahora sí, ¿cómo llegó Vicente a sus vidas? ¿Y cómo fue también Nati? Porque yo me imagino que tuvo que haber sido muy distinto para ti, esa, aunque no lo viviste ni con drama ni con tristeza, pero creo que sí tuvo que haber sido distinto recibir esa noticia del embarazo a los 22 y luego A los a 32. los Aquí treinta y estoy dos haciendo 10 cuentas 10 años años después, después. Sí. ¿cómo fue esa vivencia para ti? Y también que de alguna manera, qué implicaba, qué impacto tenía en tu vida, en tu familia, cómo lo recibiste. A Vicente, bueno, la de Martín fue pues una niña, ¿cierto? Pero con Vicente fue todo el embarazo más deseado y planeado del universo, porque cuando yo encontré a Lucho, pues yo lo vi, yo dije, este es el hombre de mi vida, pues Ujú, ya. ujú. Este es, y yo le decía a mi papá que en ese tiempo estaba obviamente cuidando a la niña, me decía, Nati, pero 2 años después, ¿estás segura? ¿No estás haciendo otra vez una locura? Y yo, pa, hazme el favor y me escuchas. Este es el hombre de mi vida. Y me decía, Confía ay, en Dios mí. mío, qué locura. Es más, cuando me estaba casando, mi papá se hizo como al final de la iglesia y mi mejor amiga estaba ahí y decía, ¿qué opinas pues? Pues como que todavía tenía, claro, porque es que acabamos de vivir tremendo, pues ¿Te casaste tremendo, de cuántos años? a los 30 y a los 31, algo así. Ah, bueno, Sí, a pero los si treinta y había dos pasado llegó, tiempo, sí, bueno, dos pues. años, tampoco, es mucho y poco. Pues sí, pero tú ya estabas Claro. también en una adultez, ya era Sí, ya era una diferente. mujer, Sí, sí, sí. totalmente, ya era una mujer, tenía otro empleo, era otra mujer, ya Ujú. sabía qué podía hacer, o sea, ya no estaba como a la deriva, como cuando nació Martín, esperando a ver la vida que me ofrecía y me ofreció cosas muy bellas, sino yo ya sabía la vida cómo era y cómo nos la estábamos jugando, ¿cierto? Ya estaba Claro. muy, muy clara. Pero igual obviamente mi papá pensaba que todas mis decisiones eran absurdas, igual creo que siguen siendo, solamente que pues igual absurdas y todas las he tomado. Entonces bueno, me casé con Lucho, llegó a mi vida y empezamos a planear, yo le dije, espérame aquí, hago una especialización, entonces él paternó a su hijastro como que de entrada, él me decía, no tuvimos casi que tiempo solos De porque acomodarnos. nos casamos y ya me entregaste a este pelado, ¿cierto? Le tocó entrar a la paternidad y quiero de una vez traer porque a Lucho en esta ecuación, porque creo que ha sido un gran padre, no solamente para Vicente, sino para Martín. Entonces él me decía, tú te ibas todo el viernes en la noche, todo el sábado y me dejaste este muchachito que no era mío. Jue A madre. Y ver yo sin qué. ni idea de ser papá. Ah, no, además grande, o sea, pues porque como que a uno lo va entrenando los años, ¿cierto? Claro, El instinto, pero claro. además grande. Entonces él empezó a paternar a Martín y cuando terminé de estudiar dije, bueno, listo. Es más, me estaba graduando y ya tenía creo que 12 semanas de embarazo. Todavía no sabía que Vicente tenía síndrome de Down, pero ya sabíamos que estaba ahí. Creo que recibí el diploma y recibí después la noticia que fue obviamente una noticia completamente inesperada. Yo creo que maternamos con muchas expectativas.
¿cierto? Quería que fuera una niña, quería que fuera crespa, quería que fuera, bueno, mona como el papá. Tenía como una idea del hijo que quería o de la hija que quería muy diferente. Y cuando fuimos a recibir supuestamente solo, pues el sexo de nuestro hijo, de En la nuestra hija, semana 12, que es la sí, de la 12 a ecografía. la Ajá. 16, pues había como muchos silencios del médico. Me dijo, bueno, primero que todo es un niño, eso sí está súper claro. Segundo, es un poco activo, no se deja medir nada. Y tercero, tiene húmero corto, fémur corto, restricción de crecimiento intrauterino, tiene una translucencia nucal más amplia, tiene una nariz muy pequeña, bueno, apenas perceptible, pero la mamá también, digamos que se no cuenta. Mm, y quizás tenga una posible cardiopatía. Este niño podría tener síndrome de Down. Mi esposo se quedó como, pi. Y Vicente vio, yo dije que era un niño. Yo, Martín. Martín, Ajá. perdón. Martín, cuando yo le conté a Martín que iba a ser, así como esas otras cosas que nos gustan a ti y a mí, que iba a ser hermano mayor, me dijo, es un niño y tiene síndrome de Down. Y yo, ¿qué? Pues no en ese momento, en otro momento. Estábamos jugando básquet. Yo le dije, Mar, mira, no sé si es un niño, eso no sabemos. Y si tiene síndrome de Down, no, pues es una posibilidad muy remota, muy remota. Entonces Martín ya lo sabía, Martín ya lo sabía. O sea, Cuando, eso te lo dijo Martín antes de este momento que estás sí, contando de la sí, ecografía que el sí, médico. sí. Cuando él se Wow. volteó me dijo, viste, yo ya sabía. Y yo, pucha, sí. Wow. Y cuando él me lo dijo, también se clavó en mí como una certeza. Yo dije, ay, pues sí. O sea que Como que sí lo sentiste. sí, cuando el médico lo dijo, Fue la confirmación. Lucho fue el único que se quedó como en pausa. Él me dijo, ¿qué? Y yo le dije, pues es pues, como que qué. O sea, todo lo que nos acaban de decir, mira que Vicente puede tener síndrome de Down. Entonces, bueno, nos mandaron a hacer como los exámenes hormonales y llegamos, pasamos como de una de 800 posibilidades a una de 63, es decir, con Uf, los exámenes hormonales. Es decir, que era muy pues factible. era evidente, era evidente, tan evidente que nosotros no nos quisimos hacer ni amniocentesis ni ningún otro examen. Que lo confirma, Sí, ok. que lo confirma porque era como que todos los indicadores de trisomía 21, que es el síndrome de Down, pues estaban ahí. ¿Para qué una punción? Yo me moría del susto. Sí, Yo, ay, no. O sea, ni siquiera sí. por Vicente. Yo, pero ¿para qué me van a meter una Una aguja cosa hasta la placenta? innecesaria, ¡Qué total. pereza! Sí, sí, sí. Si la decisión era, a mí sí me dio duro. Yo te confieso que yo lloré 2 días, un día, y mi esposo me dijo, mira, porque ahí mismo, lo primero que nos dicen El los médico ahí médicos es mismo. el plan B, ¿cierto? O el plan A, porque el plan A es el aborto, ¿cierto? El plan A ese Ese es es el el plan A, plan es como, A. hola, tú puedes suspender este embarazo ya, ya, toma la decisión. Entonces, cuando yo me fui a llorar a la casa, mi esposo me dijo, ¿tú quieres tener este bebé? Y yo, sí. Me dijo, pero ¿por qué no se lo demuestras? Deja de llorar. Y yo, ya me limpié las Mm. lágrimas. Mi prima llegó con unos dulcecitos, que yo siempre cuento esta historia porque fue como la que me trajo como al presente. Yo me comí esas milongas y yo dije, ay no, la vida sigue siendo demasiado dulce. Yo, pues, ¿por qué estoy llorando? Me limpié y dije, bueno, ok, bien llegado Vicente a nuestras vidas, porque ya sabíamos que se podría llamar Vicente. Y empezamos a nutrirnos de información sobre el síndrome de Down, que agradezco mucho las páginas que en ese momento, las cuentas que estaban por ahí, porque yo creo que teníamos todos la idea de las personas con síndrome de Down que crecimos, con las que crecimos, que eran personas Ujú, que las ocultaban mucho, que las ujú. dejaban salir de vez en cuando, que no las incluían a la educación, a las que todos le teníamos miedo. Ese era el síndrome de Down del que yo buscaba en mis recuerdos y que yo conocía, pero cuando abrí Instagram me encontré con la belleza. Yo dije, ¿qué es esta cosa tan divina? Marcela Aristizábal tenía la cuenta de Inti Nahual en esa época y hacía un trabajo hermoso. Seguía a 2 gemelitas con síndrome de Down en Estados Unidos, Valentino, o sea, unas cuentas con una belleza que yo dije, no, esto no está tan grave, o sea, esto Ujú. no es tan difícil y tan dramático, hay que agarrarlo como venga, pues no es fácil, pero no tiene tanto drama, ¿cierto? No hay Ajá. como, no es tan
y empezamos obviamente a aprender sobre el síndrome de Down. Entonces mi papá fue lo primero que dijo, y voy a atreverme a decir esta palabra que está como vetada en mi casa, que es como, es un mongolito. Y yo, no, papi, mira, ya no le decimos así a los niños con síndrome de Ujú. Down. Le decimos, Reeducarse, claro, no teníamos ni claro, idea. Y claro, Ale, y todavía hay muchas cosas que no sabemos. claro. Pues no podemos decir que una vez uno entonces va a tener un hijo, ya se las sabe todas, sobre su condición, sobre sus Ujú. posibilidades, No, no. sobre lo que Ni, implica. Nati, ni Nadie. con síndrome ni sin síndrome. O sea, realmente uno aprende cuando el bebé nace, Claro. uno va pariendo y va aprendiendo, porque además, más allá de una condición o no, ese espíritu tiene una forma única de manifestarse. Entonces eso implica, obviamente, que la condición implica esa reeducación y esa educación, esa formación, pero más allá de eso, nada te va a dejar totalmente listo para enfrentarlo. Me imagino yo que eso ha Nada. sido, o sea, enfrentarse simplemente el día a día. Ale, o sea, como tú dices, o sea, nadie a uno lo prepara ni para un hijo con síndrome de Down, ni para los primeros 2 años, ni para la alimentación complementaria, ni para la adolescencia, ni para la pubertad, ni para otro hijo con una orientación sexual diferente, Ujú. ni para que tu hijo, no sé, escoja un camino completamente disruptivo y nada de lo que hayas pensado, ni para que te diga que no quiere estudiar. O sea, nadie te prepara Ujú. para las decisiones que toman los hijos, ni para las formas que los hijos traen al mundo. Así Nadie, es. uno cada día va entendiendo, ¿cierto? Como más bien como observando y escuchando, Asimilando. y quizás sí dateándose en esta época mucho más, como tratando de ver quién lo ha hecho mejor y tomar algunos referentes, Ujú. pero nadie nos prepara para la maternidad, y no hay que, y ni siquiera tampoco hay que hacer como, ni siquiera tampoco hay que prepararse tanto, hay que abrir el Ajá. corazón y observar, escuchar y sacar como lo mejor que hay ahí adentro para cada momentico de la maternidad. Eso te iba a decir, porque en esa preparación o en esa formación se recibe información, se recibe contenido, pero también ahí viene ustedes como familia, listo, esto ya sabemos desde lo práctico que funciona, que sirve, que hay que estar alerta, pero ¿y cómo lo queremos hacer nosotros? ¿Cómo funciona esto para nosotros como familia? O sea, ¿cómo es ese sello que queremos impregnar en esta crianza, por ejemplo, de Vicente? Para hacerlo a nuestro modo, aún con la información y con el conocimiento, a nuestro modo. Y mira que eso que es como tan evidente para Vicente es para todos, ¿cierto? Es como que, ok, este es el ser que nos llegó, tiene estas particularidades, observamos y tiene Ujú, esta personalidad, tiene estas capacidades de aprendizaje, ¿cierto? Uno ujú. sí tiene que estar observando a su pelado más que ir a la literatura, tiene estas Claro. capacidades de aprendizaje, tiene estos intereses, tiene estas formas. Entonces, ahí como nos ponemos a su disposición para ver qué Ujú, hay, para acompañarlo, y qué límites ponemos también. Porque entonces nosotros hemos, como con Vicente, utilizado mucho, y con Martín también, porque se me salió el Martín, utilizaba mucho el caminito de la mitad. Nosotros a Vicente sí le permitimos que nos acompañen terapeutas, porque sabemos que hay un camino en donde dicen, no, estas personas con una crianza completamente presente pueden ujú. lograr muchos hitos de desarrollo. Y es verdad, Ale. O sea, una terapeuta ocupacional hace las veces que un papá y una mamá jugando todo el tiempo con su hijo, ¿cierto? Ujú, Pero créeme que Vicente solamente este año, que tiene 6, aprendió a saltar con los 2 pies. ujú. Casi no lo logramos, y sí sabemos que muchas cosas las trae el juego, pero casi no las logramos. Si no fuera por una terapeuta, no lo hacemos. Claro. Entonces permitimos que la terapeuta llegue a nuestra vida, permitimos que la fonoaudióloga llegue a nuestra vida, a pesar que desde el momento cero Vicente está escuchando cuentos. Pero para mí fue súper frustrante que con esta capacidad y con este vocabulario y con esta estimulación oral, Vicente solo vino hasta los 5 años a decir todas las vocales. O Ujú. sea, no decía ni la I ni la U. Y yo, pero ¿cómo lo hago? Ajá. ¿Cómo hago Se para le que? acaban a uno los Claro, pues, o recursos, sea, le he contado claro. todos los cuentos Total. posibles y este pelado no dice ni la I ni la U. Ujú, Necesitamos una fono, ¿cierto? claro. Entonces nosotros sí hemos permitido que Vicente tenga terapias, solamente que a veces como que vamos
aumentando y disminuyendo el volumen. Quizás necesita un poquitico menos, quizás vámonos más a la piscina, más a las clases de música, hagamos esto más en casa y a veces decimos aumentemos porque es importante que pueda saltar, para que pueda saltar en un solo pie, para que pueda controlar esfínteres Ajá. Porque todo está que no relacionado. lo ha logrado aún, Ajá. entonces sí necesitamos ayuda porque los papás, se lo decimos a él, estamos en huelga del pañal, estamos mamados, 6 Mamados. años, digo, 6 he años. cambiado pañales por 3 niños, o sea, por 3 humanos. Sí. Y yo estoy mamada, Vicente, o sea, ya el pañal me tiene cansada. Y obviamente en el cole están ayudando, pero sí sabemos, sí hemos detectado que Vicente tiene que vivir muchas cosas para poder Dar lograr el ese hito de paso. desarrollo. Entonces el afán no nos ha ayudado, sino más bien como, ok, si necesitamos aprender a saltar, empecemos a saltar. Si necesitamos saltar en un pie, entonces, ¿qué podemos hacer para lograrlo? Y si necesitamos, obviamente, un esquema de hábitos y de tiempo, como en el colegio y en casa nos coordinamos para hacerlo. Ahí estamos, seguimos en el proceso. Pero de las cosas difíciles, o sea, si dicen que caminar es uno de los procesos más difíciles para las personas con síndrome de Down, para mí ha sido el quitar el pañal. Y el lenguaje, que también es otro granito de desarrollo, me parece que lo único que no le hemos puesto es prisa y Ujú. que cada vez más vemos cómo Vicente nos va trayendo fonemas nuevos, Ujú. juntando palabras, señas diferentes, cosas que nos... creo que ese ha tenido menos ansiedad, ese ha traído como más alegría. Más Ver disfrute. cómo Vicente va trayendo cositas, va sacando nuevas señas, nos va mostrando cosas o cómo logra. Ay, no, ese ha sido oye, y tiene 6 y apenas está juntando 2 palabras, ¿cierto? A Ujú. veces 3. Pero, ay, no me lo he disfrutado tanto y veo tantas posibilidades que como otros, que como el pañal, que me trae más bien mucha frustración, Ajá, ajá. ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero bueno, eso ha sido un proceso pues muy bello, como este de la crianza de Vicente, como con los límites de lo que hay dispuesto para criar una persona con síndrome de Down, en crianza respetuosa, con metodologías como Reggio Emilio, como Waldorf, como... Es como que uno, a ver, a este ser, ¿qué le sirve? Ujú. Y ahí hemos ido tomando nuestras decisiones por el caminito de la mitad, en mucha observación y también en permitiendo que buenas personas que hay alrededor nos traigan información. Ujú. Alep, ¿sabes por qué también siento? A veces las mamás parimos y creemos que ya sabemos todo porque hemos leído muchos libros y no dejamos que la mamá nos diga ni que la amiga nos diga, tú no te metas en mi No crianza, que yo recibimos soy la que voy a consejos. tomar estas Total. decisiones. Ujú. Si ya lo vi, ya el otro lo vivió, ya pasó por ahí, a lo mejor sí tiene algo bonito para decirnos, importante, que nos sirve. Sí, yo creo que vale la pena no cerrar todas las puertas a las opiniones y yo sé que son muchas Tienes y razón. que abruman un montón, pero ¿cómo no escuchar a la mamá que está viendo que estamos en un rollo con este tema y que estamos Ujú. en un nudo y que ella lo hizo así, quizás esa forma antigua y ancestral pues Le puede funcionó, funcionar claro. y podríamos intentarlo, porque si simplemente no hay otras teorías, no. Nosotros hemos sido como muy abiertos a que la familia sea parte de la crianza de Vicente. Y yo les Ujú. digo, es que a mí no me llegó un niño con síndrome de Down. A esta Nos llegó, familia claro. le llegó una persona con síndrome de Down. Y así como nos da luz y alegría y amor, vengan a colaborar, ayuden, sean parte de la Claro. tribu. Ujú. Y hay un círculo de mujeres que todo el tiempo lo está sosteniendo y muchos de mis primos están como patrocinan algunas de sus terapias. O sea, esto es, si yo les digo, todo lo lindo que es Vicente y toda la luz que da también es todo el compromiso que tenemos con él. Este no Claro, es mi la hijo, este es responsabilidad. nuestro hijo. Entonces, sean parte. Ha sido muy colectivo y muy colaborativo y por eso yo también he permitido como que, obvio, escucha. Igual también yo no sé por qué, pero también llegan como los mensajes en el momento perfecto, como que también siento que la gente que tenemos alrededor creando a Vicente no es gente que sea como de esa que uno no quiere tener en su maternidad, sino que ha sido muy nutritiva. Entonces, por eso la hemos escuchado mucho, no solamente mi familia, sino la familia de mi esposo, Ujú. que cuando llegan a visitarlo y yo les digo, mira, si tú ves que Vicente está haciendo algo que no debe hacer, tú le dices así, para.
Ujú. con tu Con gran límite, voz, claro. con tu Ajá. gran voz, porque todos tenemos que poner límites. Este niño necesita mucha contención porque no conoce los riesgos. Ay, no, Nati, espérese, que es que tengo muchas cosas que Bueno, bueno, bueno. preguntar. Pero Estoy aquí eso como... para decirte que no es solamente la familia, o sea, no ha sido Sí, solamente la familia materna la que tiene voz, sino que tratamos de nutrir también lo que la familia paterna tiene para traer. Y en ese lugar han llegado a todos, yo siento que todos estamos criando a este pelado, es que a eso que Vicente. estás diciendo es tan importante. Pero bueno, me voy a volver porque tengo muchas cosas Perdón, que sí. preguntar. No, 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 perdón. No, no, no. O sea, yo ya feliz, sino que es que digo, de cada cosa que dices, se me abre un universo en el que quiero sumergirme. Cuando Vicente nace, ¿cómo es ese recibimiento de la familia y cómo es ese encontrarte tú como madre de él con ese ser? Lo que quiero decir es, ¿te cambió la percepción que tenías en el embarazo con la información que estabas dateándote, con todo lo que recibías, versus el encontrarte cara a cara, pecho a pecho con él, sentirlo? ¿Cómo fue conectar con ese ser y qué retos tuvo para ti, para la familia, ese recibimiento, esa llegada a Ese la momento, tierra, exacto, esa aterrizada. esa adaptación a la Sí. familia, a la tierra? Ale, mira, pues muy afortunados de habernos dado cuenta en la semana 12, porque cada uno vivió su duelo, ¿cierto? Seguramente Ujú. mi papá lloró, mi mamá lloró, no, El ellos no duelo de sus lloraban delante, sí, expectativas, sí, el sí, duelo sí, de sus sí, expectativas. todos lloraron sus expectativas y cuando estaban conmigo decían, vamos para adelante, vamos a Ujú, poder, pero todos hicimos el duelo de Vicente no es Milagros y Vicente no es un niño neurotípico, sino es un niño con síndrome de Down, que es lo que uno espera cuando se embaraza. O ujú, sea, ¿qué esperas tú cuando te embarazas? Pues la idea de hijo que te venden en el marketing también, ujú, ¿cierto? El niño de revista. Y pues hay que primero ver la genética que tú tienes con tu pareja, que es lo que vas a recibir, ¿cierto? ujú. No siempre los niños que nacen son lindos, perfectos, Total. monos. No, no, o sea, primero tú vas a parir tu genética, ¿cierto? Y segundo, lo que el plan del alma tiene, puede ser Total. lo que la naturaleza también saca. O sea, es como, esta es la combinación de la naturaleza y Ujú, eso es lo que trajo Vicente y lo que trae cada niño. Cada ujú, niño es como un hallazgo de la naturaleza, un experimento de la naturaleza. ujú, Entonces nosotros tuvimos mucho tiempo para amasar la idea, todos en la familia. Y todos tuvimos mucho tiempo para pensar que estábamos gestando un día a la vez, que ese fue nuestro mantra, y sentirnos muy contentos con la gestación. O sea, yo no tuve una gestación en depresión por el ujú. diagnóstico. Yo tuve una Y es gestación, totalmente normal, igual. pues es más regulada por es una Ok, más gestación de alto riesgo, monitoreada, sí, más de monitoreada. alto riesgo, porque pues Vicente tenía restricción de crecimiento intrauterino, era un bebé muy pequeñito, la placenta no se estaba comunicando bien La con, cardiopatía. sí, la cardiopatía, bueno, estábamos muy monitoreados, Ok. ¿cierto? Pero en general yo hacía yoga, nadaba, salía a caminar, tenía hambre, tenía antojo de tinto, o sea, no, exacto, Ujú, este ser humano que estaba gestando estaba ok. completamente bien, además estaba hermosa, estaba así como cuando uno gesta como en gratitud, Ujú, estaba luminosa, estaba feliz, estaba emocionada por el reto que tenía, obvio también estaba muy asustada, pero la gestación de Vicente fue la gestación soñada, o sea, el embarazo que todos nos soñamos, así fue con esta noticia, ¿cierto? ujú, Entonces, siento que todos lo vivimos así, incluyendo mi esposo, ¿cierto? Cuando sí confirmamos el 24 de septiembre, me acuerdo súper bien porque que Vicente sí tenía síndrome de Down porque nos hicimos pues como otro de estos exámenes. Ese día mi esposo guardó silencio y nos fuimos a cenar completamente en silencio, nuestra cena de aniversario y ya terminamos como de soltar como lo último, ¿cierto? Como ahí. Bueno, en mi familia sí rezaban mucho, oraban mucho, porque decían como, puede ser que hagamos un milagro. Y que no nazca, ¿cierto? Como que no nazca con síndrome de Down. Y yo después entendí que el milagro era que naciera con síndrome de Down.
como que Vicente era el milagro que estábamos recibiendo y que las oraciones estaban siendo escuchadas porque Vicente, o sea, es el milagro que estábamos Claro, esperando. claro, porque es que un milagro necesita uno cuando hay algo que no está bien. Uno Y no es, necesita, y es que no está mal, Vicente, al revés lo que tú dices, es el milagro pasando. claro, mira que cuando yo sí llevo muchos años haciendo mapa de sueños y pedí a mi pareja y también pedí a Vicente y cuando yo escribí mi mapa de sueños, yo escribí, quiero el milagro de la vida en mí. Yo no pedí un hijo bonito, no. Quiero un Ajá. niño, quiero una niña crespa. No, yo pedí el milagro de la vida en mí. Cuando yo me encontré con ese mapa de sueños, yo dije, "Ah, estoy viviendo el milagro de la vida en mí". Por eso cuando dicto cursos sobre mapas de sueños, le digo, cuida tus palabras, Sí, porque, o es sea, muy literal. son literales. Sí. A veces nos escuchan con la literalidad. Entonces, sí, pues mira, nació Vicente cuando pasó el momento del parto y pasó por el ladito. Lo primero que dijo Lucho es un niño perfecto y hermoso. Lucho no vio la trisomía 21 de una. Lucho vio a Vicente. Lucho vio un niño perfecto y hermoso. Y cuando pasó por mi ladito, porque se lo llevaron rápidamente, porque tenía dificultades respiratorias, abrió un poquitito los ojitos. O sea, yo no tuve el parto soñado de pónganmelo acá, no. O sea, él se lo Sí, llevaron claro. rápidamente a la incubadora. Yo vi sus ojitos rasgaditos que yo dije, ay, sí, sí tiene síndrome de Down, pero es lo más lindo. O sea, es que ay, además es que es un ser con Ay, es tanta que además es tan bello, belleza. ay, no. Ay, no. No, Yo es solo muy vi también bello. belleza y obviamente también vi el síndrome de Down, pero yo creo que mi esposo y yo, cuando Vicente aterrizó en este planeta, vimos su alma, que a veces sale, yo a veces como que me imagino si Vicente pudiera comunicarse conmigo a través de su alma y no con todas las limitaciones del lenguaje que tiene en este Esa momento. era otra duda que tenía. Ay, no, yo siento que si nosotros pudiéramos comunicarnos con nuestros hijos más allá incluso como del tono de voz de su humanidad, Ujú, yo creo que también tendríamos una experiencia maravillosa y me imagino muchas veces cómo va a ser nuestro encuentro en el otro lado. ujú, Pues cómo va a ser ese encuentro cuando digamos como que qué aventura, ¿no? ujú. Qué aventura en la que me metió este man, pero además qué alma tan hermosa y tan transmutadora la que llegó a mi vida, pero sin dolor, Ale. Yo siento que, aunque yo sí siento el esfuerzo que tengo que tener con Vicente, y esto es un boleo tremendo que me quita muchas calorías, literal, literal, me siento a veces agotada en la Claro. casa, veo, pues igual pues lo hago como con mucho gozo. Y cada año, cuando me siento cansada y el cansancio me dice, pucha, esto es tan duro. Y como que me nubla la gracia de maternar, vuelvo y pongo en mi mapa que pueda maternar con alegría a los dos, A los dos. porque estoy maternando un adolescente. Y es Claro. muy difícil maternar un Claro, adolescente porque con... además cuando Vicente nació, Martín tenía 11, Ujú, entrando, o sea, ujú, ujú, preadolescencia. ujú. No, ha sido, te digo, yo a veces le digo a Martín, es más difícil maternarte a ti que a Vicente, Wow. porque qué, qué cosa tan dura este pelado. O sea, siempre ha sido de un carácter que siempre ha sido como un contracorriente súper difícil. O sea, él es un alma muy contundente y Muy yo soy un alma fuerte. muy dulce. Y Ujú. yo digo, ay, no, qué difícil este pelado, parce. Y aún así trato de sacarle la gracia y la dulzura y la conversación abierta con él y escucharlo y observarlo así como lo hago con tanta generosidad con Vicente. Claro, porque entonces a Vicente Ujú. todo lo que el pelado pueda y quiera y a Martín sí, hágale, mijo, que va para el colegio a Claro. hacer una salchicha más, ¿cierto? No, Defiéndase, defiéndase, no, sí. entonces he tenido que todo ese regalo de la maternidad de Vicente aplicarla con Martín y Martín ha sido súper beneficiado porque entonces yo cada que puedo digo recalculemos. Otro colegio, recalculemos. Otro deporte, recalculemos. Pues como que observándolo también a él con sus habilidades y con lo que quiere, como con su plan, ¿cierto? Porque nosotros metemos a los niños al sistema Ujú, ujú, muy ujú. fácilmente, y no estamos observando lo que cada uno viene a hacer. Entonces con Martín también Sí. esas
como primeras preguntas que me trajo Vicente, ahí mismo me miré a Martín y yo dije, ¡ah! Nunca me Este pregunté man esto ha sido una víctima del guión. del guión. Entonces, como que Wow. ahí yo dije, no, espérate que él se merece la misma crianza. Pues no la misma crianza, La misma conciencia en la sí, la crianza misma y la misma conciencia atención y y pulcritud la en misma ella. atención, Ajá. porque entonces ahí vamos con la deuda de los hermanos, de las personas en situación de discapacidad, que son como sombras. Ujú. Entonces, como también dándome cuenta de eso, Martín también le permitimos ocupar todo el espacio que se merece y atenderlo. Y entonces, si Vicente está en 3 terapias, Martín, ¿qué necesita? ¿Qué es lo que Claro. quiere? Ujú. ¿Qué es lo que puede? ¿Qué necesita de nosotros como papás? ¿Cierto? Entonces está en tenis de mesa, pero quiere estar entonces en qué más, en psicología, quiere estar en esto. Entonces como que recordarle que él tiene los mismos derechos, Ujú. Que ¿cierto? ocupa el Porque mismo espacio ocupa el mismo espacio en nuestra casa y pues tiene los mismos papás, entonces que también estamos ahí con el corazón abierto y la para misma él. atención, que es muy difícil. No, a ti no fue muy difícil para ti. Bueno, tengo otras dos, tengo muchas preguntas, pero Mm. tengo dos. En ese Vicente bebé, ¿hubo alguna diferencia en ese primer año, por ejemplo, de lo que es tener un bebé recién nacido hasta el primer año, eh, distinto a cómo fue con Martín o como es normalmente, y como cuáles fueron esos retos más tesos? Por ejemplo, es que tengo muchas preguntas porque me imagino la lactancia, ¿cómo fue, por ejemplo, el gateo? ¿O no fue? Todo fue ¿O qué diferente, pasó? Me gustaría todo, entender todo fue cómo fue eso diferente. y cómo fue para ti, porque ya además tenías la posibilidad de haberlo Comparar. vivido, Era entonces de como es muy fácil comparar. comparar cuando ya eres mamá de otro ser. Y pues fue, bueno, gracias a Dios, yo digo, yo tuve dos hijos únicos, ¿cierto? Porque Ujú. pude concentrarme 10 años en Total. Martín y Ajá. cuando llegó Vicente, pues Martín ya era un ser humano que iba al baño solo, Que caminaba ya, solo, hacía tareas ajá. solo. Bueno, tareas nunca he hecho solo, pero pues muchas Sí, cosas sí, sí, solo, ¿cierto? independiente. Entonces pude como decir, bueno, volvamos a maternar. No, Vicente, o sea, ha sido otro mundo completamente diferente. O sea, maternar a un niño neurotípico es muy diferente a maternar a una persona en situación de discapacidad. Eso hay que decirlo, porque no podemos romantizar tampoco la discapacidad. Es muy importante entender que el esfuerzo es completamente diferente. Nosotros estuvimos 23 días en unidad de cuidados intensivos neonatales. Una mamá con cesárea Después de nacer. sentada en una silla de esas de metal al otro día. O sea, todo el mundo estaba, muchas mamás después de una cesárea se van a su casa a cuidarse su cirugía y a atender a su bebé en casa, pero con el calorcito de la casa. Yo fui y me senté a una silla el otro Ay, día, 8 horas, a ver cómo íbamos a alimentar a Vicente, que no se pegó porque no tenía reflejo de succión, que había que alimentarlo por la sonda, que entonces como yo no había pasado el tiempo suficiente, el extractor fue el que tuvo que intentar sacar el calostro, ¿cierto? En ujú. una sala con otras mujeres, con otras historias tremendas, porque entonces Tremendas. bebés que nacen a las 28 semanas, bebés que son milagros, bueno, todas esas historias que son muy dramáticas, porque una unidad de cuidados intensivos no es un lugar muy dulce, y tratando de concentrarme en el amor que tenía para poder que la leche fluyera, para poder sacar el calostrico para mi hijo. Muy difícil, duro, y yo sentí que a los 40 días cerré con un temazcal, yo sentí que el útero lo tenía congelado de la silla en la que me Dios, senté 23 días. Yo creo que obviamente. todavía lo siento frío, porque eso es muy duro. Y Vicente, pues obviamente, pues estaba conectado a sonda, estaba conectado a líquidos, estaba conectado al oxígeno, pues entonces es muy diferente como adaptarte a un bebé que está llegando al planeta aprendiendo a succionar o aprendiéndose a pegar a la teta, a otro que los pulmones todavía están Total. inmaduros. Ujú. Entonces, bueno, y nos llevamos a Vicente muy chiquitico porque pesaba 1950 Mm. gramos, no, menos, 1800 gramos, una pulguita. O sea, yo a Vicente le vine a poner ropa de recién nacido al quinto mes. No. Al quinto mes.
Al quinto, o sea, mis amigas me decían, pero Nati, ¿no te gustó lo que te dije? Todavía no le sirve. Espérate a los 2 años hablamos. Te lo juro, o sea, claro, la talla de Vicente era súper pequeñito, entonces, obvio, las expectativas de que levante la cabeza, que succione, quitarle el oxígeno. Fue un gran hito de su desarrollo, que pudiera sus pulmones ¿Y respirar qué fue solo al qué al mes? tercer mes. Al tercer. Entonces, obvio, es difícil, pero también no es imposible. O sea, es como que Ujú. las mamás y las mamás de personas en situación de discapacidad, porque son muchas, con muchas particularidades, como que lo hacemos, nos convertimos Ujú. como yo digo, la asistente médica. O sea, yo soy la médica de cabeza de Vicente, la Ujú. médica de cabecera. Yo sé en qué está cada uno de sus especialidades y también sé cuando digo, no voy a volver donde este especialista. Ujú. ¿A qué? A Yo que le lo puedo mande hacer. pues a que le Ajá. mande exámenes, esto lo converso con mi pediatra, ¿cierto? Ujú. O voy a este lugar, no, o sea, como ese entendimiento, o sea, las mujeres las mujeres y los papás también, Ujú. que paternan a personas en situación de discapacidad, como podemos hacer. Yo siento Ujú. que tampoco es como imposible. Obviamente genera un esfuerzo Un extra. compromiso, una responsabilidad extra, claro. Y yo regresé a trabajar al quinto mes. O sea, yo regresé a trabajar al O quinto mes. sea, normal. Tu licencia se acabó normal. Normal. La licencia no es ampliada. No, pues Wow. Vicente tuvo más porque fue prematuro, pero no por síndrome de Down. O sea, Ok. porque, o sea, cumplimos hasta la semana 40 y de la semana 40 hacia allá, 4 meses, que Ujú. en esa época eran 4 meses. Y yo regresé a la labor, a una labor de 8 horas diarias, ¿cierto? Dios. Pero llegué feliz también, Ale. Cuando me pude separar por fin de Vicente, el No. presidente de la compañía me decía, ¿cómo te sientes? Y yo, ¡oh, liberada! Yo Me siento muy también. feliz de estar No, acá. no, 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 no. Usar Yo mi te entiendo cerebro es porque a una mí me cosa pasó igual. deliciosa. A mí me pasó igual. Háblame de trabajo. Me pasó. A mí me pasó exactamente igual. Yo me acuerdo que al otro día que nació Emilio, yo decía, qué bueno que paguen 4 meses ya para volver a trabajar, Sí. porque la demanda es demasiado grande. Entonces yo decía, ¿será que soy la peor mamá del mundo porque quiero volver a tener mi espacio? Pero no, uno tiene que también pensar en otras cosas, de lo que uno es, de lo que hace, Claro. pensar en otra cosa, tomarse el tinto No. completo, Sí, caliente, no, hablar o de sea, ir al trabajo, o baño, sea, Dios hablar, mío, sí. cosas, o sea, que el cerebro cambie, y te entiendo completamente, porque, claro, el desprendimiento también es, claro, sí, No, mira, yo ni le pero hice, o sea, yo estaba Dios, feliz, yo me es puse demasiado divina, yo necesario. chao que me fui. Obviamente dejé Sí. una cuidadora con Vicente, Ujú. pues todo, no, sí me dio un poquito de susto, entonces yo le dije, mira, le hice un plan de estimulación, qué Ajá. risa, pues. No, no pasó, la cuidadora Hizo lo no que hacía pudo, eso, sí, no lo sí, hacía yo, lo iba a hacer sí, ella, hizo lo que no, pudo. hacía cositas, sí, Ajá. se lo agradezco todavía, la amo mucho a la cuidadora de Vicente en esa primera infancia, cuando yo me fui a trabajar, pero yo estaba muy feliz de volver a usar el cerebro para cosas que no fuera pedir una orden, o sea, yo abría el computador para pedir órdenes médicas de Vicente, Ujú. escribir, liderar, tener un equipo, ay no, conectarme otra vez Sí. como con esa mujer después de la licencia de maternidad fue un regalo, una Ujú. cosa así como, ay, qué delicia. Y trabajar tiempo completo también, o sea, yo la verdad sí te digo que yo no tuve, no, yo necesitaba esa distancia y yo llegaba a la casa a hacer de todo con mi hijo, o sea, Ujú. leíamos un poquito tiempo, sí, el que nos queda a todas después de llegar, pero yo no me sentía que fuera insuficiente, ¿cierto? Mi esposo en esa época, como emprendí, pues el asesor de seguros, llevaba a Vicente a Tulbi, lo llevaba a Mm. estimulación, él también jugaba un papel Temporada. muy activo Ujú. como en el tiempo que no era solamente de 5 a 8, El laboral, ajá, en la ¿cierto? jornada laboral. Sí, pero obviamente cortito, o sea, como una vez a la semana lo llevaba a Tulbi, no todas las Claro. veces, no todo, Ajá. no, no, Vicente se crió como se crían muchos hijos de personas trabajadoras en la casa con una cuidadora hasta que pudo ir al jardín, que también yo no veía la hora de que empezara a caminar para que fuera al jardín, te lo tengo que decir, Ujú. porque para mí también era muy importante que no solamente el apoyo doméstico fuera el que lo criara, Claro. sino las Que recibiera otras profes, herramientas. los compañeros del colegio, del Ajá. Que se jardín. enfrentara al mundo. Claro, o sea, yo decía, pues es que Nati, se llama Nati la cuidadora, Nati hace muchas cosas, pero Nati no es pedagoga, yo quiero que Vicente vaya al jardín infantil.
Y también eso fue también una gran alegría que él entrara al jardín a ¿Y a los qué 2 edad años, pudo a los entrar? 2, A o los dos, sea, no. caminó y entró al jardín. Súper. Pues que obviamente mira que hay muchas formas de criar, pero para mí esa fue como que esto no es solo mi responsabilidad. Yo no voy a renunciar a toda mi vida para hacer que mi hijo tenga sus hitos de desarrollo y logre una adultez autónoma. No, yo utilicé a una cuidadora, mi esposo que ha hecho un trabajo maravilloso y después la educación formal para que acompañen a Vicente también a crecer. Ujú. Eso ha funcionado muy bien para mí, muy bien. Cada mamá toma las decisiones observando y escuchando a su hijo como sean lo mejor para ella y para su hijo, pero pensando también en ella, Muy pensando también en la importante, familia. muy importante. Es que esa mamá que está ahí maternando y que está sosteniendo esa familia, no solamente un hijo, dos, o sea, Ujú. esposo, o sea, trabajo, o sea, si uno se olvida de uno y si uno no se prioriza, Dios mío, ¿quién sostiene? Ujú. No hay cómo, se acaba esa capacidad de sostener. Y eso que dices, Nati, del poder tener esa tribu para Vicente, me parece tan valioso porque, y me parece que, claro, de alguna manera la condición de Vicente los convoca o los hace más responsables o los invita o se siente más claro que se necesitan refuerzos. Es como más evidente, pero siento que no debería ser solo por eso. O Ujú. sea, siento que todos deberíamos de poder tener esa facilidad y tener ese regalo de maternar en tribu, porque es que esa red es muy escasa en muchas oportunidades. Ujú. Y yo te lo digo, yo, por ejemplo, que tengo una familia muy cercana, muy unida, todos vivimos a 3 cuadras de distancia el uno con el otro, o sea, son 4 tías Cerquita, en la sí. manzana, mi mamá, mi abuela, yo a veces digo, no tengo con quién dejar a Emilio. Qué pena decirle a mi tía que si por favor me ayuda cuidando a Emilio 2 horas. Qué pena. Y eso para una reunión importante, porque ni qué decir si me quiero ir a comer un helado. Imposible. No Sí. puedo. No está ese tiempo para mí. Entonces yo digo, Dios mío, se nos olvida cómo era antes, Ujú. cómo era ancestralmente, en donde esos niños eran literalmente todos criados por toda la comunidad, por toda la tribu, y donde todos hacíamos este trabajo y las mamás se sostenían unas a otras. Y yo a veces le decía a mi abuela, porque ella me decía, pero ¿de qué te estás quejando? Pero no sé qué. Y yo le decía, ¿y cómo fue para vos? Vos tenías a tu suegra 24/7 en tu casa, fuera de eso iba y te cuidaba no sé quiéncita, o fuera de eso no sé qué. Entonces, claro, tenías más, pero es que tenías un montón de ayuda, Sí. tenías un montón de ayuda. Entonces, qué bueno reflexionar acerca de que no solamente es una condición específica. Ale, yo siento que criar a Vicente me ha dado muchas luces de cómo debería ser la crianza en En general. general. O sea, esto de observación y escucha para dar lo que cada niño necesite. Esto Ujú, no es solo para Vicente y ahora para el hermano, no, es ujú, para todos los seres que llegan a este planeta. Y poder ser honestos y convocar la tribu, no solamente en tiempo, en recursos, en ujú, alimentos. O sea, ¿por qué nos da pena recibir? ujú. ¿Por qué nos da pena convocar? Si cada vez menos mujeres están teniendo hijos y menos familias están teniendo hijos, o sea, cada ser humano que llega a una familia debe ser un gran regalo. Debe tener Claro, un círculo es de que lo hadas es. madrinas, debe tener una, o sea, ese tío que dijo yo no voy a tener hijos, puede paternar diciendo, ¿sabes qué necesitas? Podría pagarle la natación, ¿por qué no? O sea, claro, yo celebro a todas las personas que en este momento están tomando la decisión de no tener descendencia, pero ellos también tienen la oportunidad de paternar De y de maternar contribuir, a las ajá, personas de su familia. No, claro. no importa, o sea, aquí convoco tíos, tías, o sea, todos, de dar el regalo perfecto para ese momento de desarrollo, ¿sí? Vaya, invierta también en eso, Ujú, como que si necesitas ese triciclo perfecto, puede llegar del claro, tío, puede llegar de la tía, puede llegar de la prima. Todos, todos, todos tenemos la responsabilidad, y de las amigas también, ajá, de maternar y de paternar
a los seres que están llegando a nuestro planeta, que son cada vez más poquitos, Claro. que son cada vez más puntuales, ¿cierto? Entonces, creo que es el momento de entender que esta tarea tan tremenda es colectiva. Es colectiva. Es colectiva porque es que la, el impacto, la relación, el vínculo, las herencias, las enfermedades, Todo. los La alegría, la genios, las alegrías, alegría, todo lo todo. compartimos. Sí, Pero entonces no compartimos la también la responsabilidad. responsabilidad. Ujú, ujú, Y eso es bonito entenderlo también ujú, así. ujú. O sea, todo esto que te está generando, yo me pongo a pensar en mi vida, la alegría que trajo Emilio a mi familia, por Dios, lo que es ese niño para mi abuela. O sea, entonces uno dice, claro, entonces ¿por qué? Porque tengo que hacerlo todo, sola, todo lo duro, si finalmente todos nos beneficiamos de lo hermoso. Ujú, Entonces, qué ujú. bonito ese sentido de comunidad y de responsabilidad colectiva. Y yo creo que la maternidad nos trae como elevar como el salvaje, la gran voz. Es como uno, claro, cuando uno tiene su cachorro recién nacido, uno ahí sí Ujú, pone los límites súper claro. fácil, Ujú, pero porque esa gran voz y ese fuego que está sacando de la maternidad y la paternidad no lo utilizas también, no solo para poner límites, sino para convocar, como ujú. necesitamos ayuda. Estamos muy cansados, somos dos papás trabajadores, queremos que nos ayuden en esto. No sé, Camila, Emilio necesitan clases de piano y no nos alcanza, alguien quisiera patrocinarlas porque vemos que tiene potencial. O sea, cualquiera podría ser convocado a ser parte de la crianza de los hijos de la familia y de Ujú, las amigas y de los amigos que también cada vez son más parte de la familia, porque las familias son más chiquititas cada vez más, entonces las familias extendidas son muy bien llegadas. Y, y bueno, y eso suena raro, pero bien llegada la generosidad de todos en la crianza y la total, responsabilidad de todos en la crianza. total. Y decirlo como, pero ven, o sea, solamente vienes a, no sé, a la hora en la que yo también tengo que estar con él. Llévatelo, llévatelo con confianza y dale un día maravilloso de Sí. experiencias nutritivas para su alma. Tú también estás criándolo. Ujú, O sea, como que permítenos también como poder respirar y poder también ser mujer y también poder ser hombre y poder ser total, pareja. total. No, eso es un asunto Un colectivo. asunto. Nati, lo que decías ahora, acerca de como de esos primeros años con Vicente. Y ya, de alguna manera, la adaptación de Vicente, porque hablamos la adaptación de Vicente a la familia, a la tierra. Ahora, esos primeros años y la adaptación de Vicente al mundo. ¿Cómo ha sido eso para ustedes y para él? ¿Cómo ha sido ese llegar, por ejemplo, a un jardín? ¿Cómo ha sido ese convivir en esta sociedad, en esta humanidad? Cosas tan sencillas como salir a un centro comercial o que otro niño se le acerque y le hable y él, por ejemplo, que me estás diciendo que solo está respondiendo dos, tres fonemas, Palabras, entonces, sí. ¿qué pasa ahí? ¿Cómo ha sido ese asunto? Y también muy bonito si nos amplias ese tema de los límites, ¿cierto? Porque estoy suponiendo, obviamente desde mi ignorancia, es claro, hay que ser más firme para que él comprenda que sí, que no, Ujú, ¿cierto? ¿De ujú. dónde viene eso? ¿Por qué? Y la importancia, pues, como de hacerlo y cómo ha sido tu vivencia. Entonces, ¿cómo ha sido esa adaptación de Vicente al mundo? Ve, Ale, yo no quiero desconocer que tenemos mucho que trabajar en inclusión en la humanidad. Antes de que Vicente llegara al mundo, yo trabajaba en organizaciones haciendo estrategias de diversidad e inclusión y me tocó comerme todas mis palabras. Gracias a Dios habían sido muy dulces. Todavía tenemos mucho espacio que hacerles a las personas en situación de Ujú, discapacidad, no solamente al síndrome de Down, que a veces puede ser más fácil, ¿cierto? ujú, Hay algunas discapacidades que uno dice, ¿y cómo incluimos a esta persona claro. que tiene menos puentes, ¿cierto? Ujú, Que tiene menos lenguajes, que es más difícil comunicarse, ¿cierto? Em, pero particularmente con Vicente, yo siento que hasta ahora tiene 6 que su alma ha trazado un camino de mucho amor. Yo siento que lo que nosotros hacemos a través de él es transformar a través de un lenguaje del amor, porque no nos ha tocado guerrear con nadie.
Vicente, al primer jardín al que dijimos que si podía estar, le dijeron, claro, Que sí, por qué supuesto, ¿quiere bueno. estar acá? Pues la familia lo recibió increíblemente bien. Mis amigas, mis amigos, todos están derretidos Ay, no, por pero es él. que él es un sol. Sí, él es un ser que tiene también como mucha belleza y eso hace que también las puertas, como que la Se gente le pueda ver abran, ajá, la otra forma de la belleza, ¿cierto? ajá. Porque obviamente no deja de tener síndrome de Down, pero todo el mundo como que empieza a ver la belleza de, pues, de esa condición. Entonces en el jardín le dijeron que sí. Ahorita que en el jardín, pues estamos viviendo en Pereira, en el jardín, en el primer jardín al que llegamos en Pereira, nos dijeron, por supuesto, acá hay un cupo para él. Y en el colegio, buscando colegio en Pereira, nosotros fuimos a 3 colegios por nuestras capacidades, por lo que nos gustaba de Ujú. metodología. En los 3 nos dijeron que sí. Ay, En qué los 3, bendición. obvio. Yo sé que ese no es el contexto de Medellín, que hay menos colegios Ujú. haciendo, que hay más poquitos cupos, pero esas son las puertas de Vicente, ¿cierto? Como Ajá. Así le ha de tocado a él. Vicente, Sí, sí. y sus amigos alrededor. Ale, o sea, Vicente llega al colegio, además que llega con las manos arriba, ¡eh! Y todos, Ay, ¡Vicente! no. Y tiene un amigo pequeño que se llama Pius y se le acerca todos los días y le toca el pelo y él también. Pius tiene 3, Vicente tiene 6, pero tienen la misma estatura porque Vicente es de talla baja y se tocan así, se saludan y se dicen hola y se tocan la nariz y se agradecen como la presencia así tan bellos. Eso es lo que pasa cada vez que llevo a Vicente al jardín. A veces le permito que algunas personas los lleven para que vivan esa experiencia, porque Cosa eso, o tan sea, hermosa. saca lágrimas. Y Vicente tiene todos los límites puestos del jardín. Deja su botella donde la tiene que dejar, deja su maleta donde la tiene que dejar y se sienta en la asamblea con todos, obviamente después de la fiesta que le hacen y después del abrazo de Pius, como debe ser. Entonces, ¿qué te digo? Nosotros trabajamos con Vicente, con la cuenta de Vicente, como con las creaciones de Tintea para hacer un mundo más que pueda integrar más a las Inclusivo. personas en situación de discapacidad y a las personas diferentes, pero hasta hoy Vicente solo ha tenido puertas abiertas. Entonces yo siento que nuestra familia no ha tenido que tener como batallas con el sistema de salud. Obvio sí exigir Ujú. nuestros derechos, Sí. pero no, No nosotros no no ha se han sido, sentido sí, no. rechazados. En fin. Qué Gracias a Dios, maravilla. hasta ahora, Qué ¿cierto? bendición. Vamos a ver que siga creciendo, vamos a ver cómo le va en la inclusión Ajá. escolar cuando esté más Cuando grande, esté más cuando grande, los sí. niños empiecen como a notar más la diferencia, porque están Claro. en un contexto en donde lo ven completamente igual. Claro, como en alguna bitácora del colegio que nos mandan, tiene varias metodologías, pero entre ellas de Reggio Emilia, en las notitas que decían de los niños, una niña decía, Vicente no habla, y otra niña decía, escúchalo bien, él tiene algunas palabras. Entonces, en este momento los niños no ven tanta diferencia. Ujú. Vamos a ver cuando empiecen a crecer, ¿cierto? ¿Qué va ¿Qué pasa? Y pasando? obviamente nos emociona, pero está creciendo como en una relación tan chévere con sus compañeros que yo estoy segura que aunque su proceso de desarrollo sea un poquito más lento y quizás no aprenda todo lo que sus Ellos lo amigos van a aprenden, acompañar con sí, seguridad. y se van a disfrutar lo que realmente es el colegio, que es ese espacio en el que te estás relacionando, aprendiendo cómo es la sociedad y trayéndote algunos conocimientos, experimentándolos sobre lo que te gusta. Nati, las, los regalos más bonitos de esta experiencia de la maternidad, no solo con Vicente, también con Martín. ¿Cuáles han sido los regalos más mágicos, más bonitos que te ha dado la maternidad y cuáles han sido los retos que has sentido más complejos de manejar? Ale, el primero es soltar el control. Yo siempre digo, la maternidad es el acto de soltar las expectativas y el control. Y yo soy una persona controladora. Y cuando estoy en mi labor, soy una Mm, líder ultra detallista, ¿cierto? Entonces, con la maternidad, y eso también me ha permitido entender que así también es en el mundo laboral, tenemos que soltar el control porque cada ser es como, o sea, cada ser es lo que va a vivir. Yo es solamente como estoy es. sosteniendo un plan, como acompañando un plan. Ujú. Entonces, bueno, soltar el control y las expectativas, porque con Martín, sobre todo, ¿cierto? Me ha tocado desarmar expectativas. Lo otro, vivir un día a la vez.
hemos tenido momentos de salud muy difíciles con Vicente y, por ejemplo, este año yo decía, y si Vicente se muriera en 6 horas, como dicen los médicos, ¿cómo voy a vivir estas seis Les horas? dijeron eso. Sí, este año Vicente le dio una bacteria y nos dijeron, es letal y esto puede tener un desenlace en 6 horas. Entonces, si Nati. te dicen, pueden ser tus últimas 6 horas, yo decía, ¿cómo voy a recordar estas últimas 6 horas? Yo solo lo quería besar, cantarle, hablarle, contarle cuentos, o sea, ¿cómo podrían ser sus últimas 6 horas? Gracias a Dios. Pasaron 6 horas, 24, 48, 72, e incluso 8 días después yo le decía, Doc, ya estamos al otro lado, y me decían, no, cuando estén de alta estamos al otro Dios lado. mío. O sea, porque la bacteria era súper traicionera y de verdad es una bacteria letal. Entonces, cuando lo gesté, ese fue mi mantra. Cuando estuve en la unidad de cuidados intensivos neonatales, ese fue mi mantra. Y ahora, 6 años después, pues, lo volví a recordar, un día a la vez. O sea, salimos de ahí incluso, o sea, recordando que la vida es súper frágil, supremamente frágil, y que tenemos que vivir un día a la vez, una hora a la vez, un instante a la vez. Entonces ese ha sido el segundo. Y el tercero, disfrutar la oportunidad de activar la curiosidad como mujer observando un niño, observar y escuchar. O sea, creo que soy la mejor periodista tomando nota de lo que dijo Martín toda su primera infancia, Qué hermosura. que tiene toda la nota tomada, que puede convertirse en un libro. Y también ver y escuchar cómo Vicente empieza a juntar palabras y celebrarlo, eso me parece una delicia. Entonces ese sería como el tercero, como permitirme la curiosidad observando estos dos seres que están creciendo en mi casa. Es súper maravilloso. Entonces ya como para que cerremos, ¿cómo fue que llegó Tintea? Cuéntales qué es, cómo fue que nació eh, y cómo Vicente y Martín le dan también ese sentido a Tintea. Primero, el nombre es por ellos. Tin es Martín, T es Vicente y Ajá. A es Aurora, que es la hija de mi primita, que es como otra niña que yo quería tener en mi vida y que le dije, ya no quiero ni puedo tener más hijos, tú tienes una niña por mí. Y Ay, qué nació Aurora. Y ella hermosura. dijo, está bien, voy a maternar. Y ella, yo se lo propuse, o sea, no Ujú. se lo propuso el esposo, yo podrías tener una niña por mí. Y llegó Aurora. Entonces, sí, ellos pues constituyen como la idea de criar como con el arte, que es con la literatura, la música y lo que creamos con cada cosa que nos propone los libros. Como les dije, Martín fue el primero que me acercó, por ejemplo, a mi escritor favorito que se llama Oliver Jeffers. Y realmente Tintea nació con otra coyuntura que fue la muerte de mi papá. Cuando mi papá se murió, llegó como de las preguntas que nos tenemos que hacer todos en la vida, como ¿para qué vinimos? ¿Para qué Pues vinimos? uno, Que no uno, se me acabe esta existencia y yo no me di cuenta que fue que vine. uno en que ocupa el tiempo. Y ahí Ujú, fue cuando yo tuve una noche oscura del alma, ni siquiera fue solo por ellos, fue también por mí. ujú. Y yo dije, no, yo no vine a esto. Y Tintea nació como de la observación. Una persona me dijo, ¿por qué no haces un taller de literatura infantil para adultos, para estos profes? Y me dijo, Nati, pero te encanta, bla, bla, bla. Yo, bueno, está bien, lo voy a preparar. Y llevé a mi esposo y le dije, yo creo que esto es importante, ven. Y cuando me vio haciendo eso, me dijo, ¡ah! Dedícate a esto. Y yo, pero en Medellín hay tanta mediación de lectura, en cada esquina hay una biblioteca, esto no es un negocio. Y me dijo, vende los libros. Y ahí fue cuando nació Tintea como tropa de mediadores de lectura y como librería. Ujú. Entonces, en ese momento, pues bueno, nació con esa conjugación de nombres y después de preguntarme, después de la muerte de mi papá, de preguntarme qué iba a hacer en mi vida, pues decidí contar cuentos el resto de mi vida o hasta que me canse, ¿cierto? Pues no Ajá. sabemos. ¿Y los llaman de cualquier lugar o normalmente es algo más corporativo o más institucional o cómo funciona? Mira, Tintea es una librería infantil virtual. Ujú, Entonces, nosotros queremos llevar, y ahora estamos viviendo en Pereira, despachamos desde Pereira, queremos llevar libros a todo el territorio colombiano. Y cuando uno sale de Medellín se da cuenta que hay muchos lugares de este territorio inexplorados, ujú. ¿cierto? Las montañas de verdad sí realmente nos encierran mucho. Entonces hay tantos cuentos por contar en Colombia, eso nos ha traído Pereira. Entonces, primero la librería. Y segundo, somos una tropa de mediadores de lectura. Justo, imagínate que a Vicente se lo llevaron para la UCI en plena feria del libro de Pereira
y ya hemos creado una tropa de lectores. Entonces, gracias a Dios, gracias a Diosa, hay muchas personas ya contando cuentos con la fórmula de Tintea y fueron ellos quienes sostuvieron los procesos de mediación de lectura. Nos llaman de ferias, nos llaman de instituciones, nos llaman de centros comerciales, nos llaman a llevar esta tropa, esta forma de contar historias a las organizaciones, porque también con temas puntuales que nos proponen lo atravesamos por esto que es Tintea: literatura, música, respiración y creación, y quedan cosas preciosas. Qué Entonces la tropa espectáculo. hay gente en Medellín haciéndolo, hay gente en Pereira haciéndolo, y esperamos poder que más personas en otros territorios se pongan la camiseta de contadores de historias de Tintea y lleven cuentos a los niños y a los adultos. Qué hermosura, Nati. Felicitaciones. Mm. Yo les voy a dejar acá en la cajita del episodio todo lo de Tintea para que exploren. Ay, gracias. Y Nati, llevamos intentando hacer este episodio todo el año Todo el año. y se logró. Viniste a Medellín, tuvimos la oportunidad que no es igual de estar acá Sí. En sentadas. este lugar tan lindo. Este lugar que es hermoso. Sí. Ay, Nati, de verdad que 1.000.000 de gracias por tantos aprendizajes que me llevó y que nos llevamos todos los que estamos escuchando esta vivencia tan hermosa. Gracias a Martín, gracias a Vicente por también enseñarle tantas cosas hermosas a esta mamá para que venga y nos comparta de esta forma. Y que, bueno, también todos los que están al otro lado de Tintea se están nutriendo. Gracias por tu tiempo, por tu amor, por Mm. toda esa conciencia que le estás poniendo a esto, porque yo creo que definitivamente esa es la forma en cómo cambiamos el mundo, maternando así de conscientes, con todo ese amor, esa esperanza y esa decisión. Así que gracias por esa labor tan hermosa que haces. Ale, para mí es un honor, la verdad me dio mucha emoción cuando me dijiste vení, hablemos de maternidad, porque es una historia que me tengo como guardada, ¿cierto? Hay gente que sabe cositas, pues los cercanos que saben cositas de Martín, o algunos, muchos saben ya cosas de Vicente, pero, pero pues la maternidad ha sido una cosa como de nuestro hogar. Entonces poder ponerla acá en voz alta para mí es un honor, y que también esto avive la maternidad que hay en uno, ¿cierto? En cada una, en cada uno, Así es. porque es como tu propia voz, o sea, ser como respetarte, serte fiel a ti misma. Esto es como a lo que convocamos con Vicente, con Martín, mi esposo paternando, y yo también y maternando. Es como sernos fiel a nosotros mismos y así expandir lo que cada uno necesita para el desarrollo, junticos, Ujú. ¿cierto? Junticos, ayudándonos. Uniendo Entonces, que cada fuerzas. uno encuentre su voz, que puedan observar sus hijos y sus hijas, y que puedan disfrutarse la maternidad, que Qué aunque sí es bonito. completamente difícil, o sea, sí, Uf, yo lo acepto, retadora. retadora, es desgastante, es un acto de equilibrio y desequilibrio emocional y mental, también es la experiencia más transmutadora y El maravillosa. regalo más grande. Y pues hay que recordar que puede ser desde el goce, porque nos pudimos haber sentado a hablar de todo lo De difícil, todo lo difícil, es pero verdad. qué rico poder hablar de lo bacano y de lo De lo transformador y hermoso, lo bello total. que trae. Y así lo hemos visto, entonces bueno, aquí se los dejamos. Gracias, Nati. Bueno, y a todos quienes escuchan Tejiendo la Voz, gracias por escucharnos. Qué bonita la vida. No, gracias, Ale.